Pues es uno de los días grandes del año, ya lo decíamos la semana pasada, lo comentábamos también en la previa, que es uno de estos días que, bueno, a todos, quien más, quien menos, al que le guste un poco más o menos el ciclismo, esto le apasiona mucho. Yo no sé si a Ibai Azurmendi es de los que esto le apasionaba mucho, le apasionaba poco. ¿Qué pasa, Ibai? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Bueno, ahora me apasiona, antes no. Tú a ti lo de los adoquines y eso, meterte ahí era como sacar un pez del agua, ¿no? ¿O qué? Buah, el poco adoquín que probé fue en Portugal, que todos los pueblos están adoquinados y eso no era ni adoquín comparado con París-Roubaix, así que imagínate. Ya salía por los aires. O sea que era mal asunto, ¿no? Pero bueno. Joder. A Borja sí que le gusta esto, ¿no? Borja, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, a mí me gustan las piedras, somos muy de piedras. Soy muy de piedra. Más de Rubé que de Flandes, entonces, ¿o qué? Más de Rubén que de Flandes, sí, sí, nos va mucho más este rollo. Bueno, esto ya es. Vamos a abrir un poco aquí el debate y un poco a lo que queráis decir. Dadme un resumen o un titular de con qué os quedáis de esta París-Roubaix. Porque es que ha habido tantas cosas que no sé qué destacáis un poco a vosotros, así un poco atracándos. Bueno, pues supervivencia, ¿no? Al final el único que no ha tenido un infortunio es el que ha ganado. No por eso hay que quitarle méritos. Yo creo que pese a que a los demás les pasa algo, era el más fuerte. Sí. Pero sí es verdad que ha sido el único que no ha tenido ningún percance y bueno, los demás han tenido algo y ha condicionado bastante la carrera. Es lo que hablábamos antes también la semana pasada, que es una carrera que la suerte juega un papel importante. Y más allá de la suerte también, ¿no? Sí que puedes tener mala suerte, pero también no es casualidad, ¿no? Que a Van der Poel tampoco le pase nada. Al final tiene buena técnica, Ya. sabe correr esas carreras y ir de un sitio a otro te puede cambiar todo y bueno, le ha salido bien y merecidísimo. ¿Tú, Borja, con qué te quedas? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Eva y al final París-Roubaix es una carrera de eliminación y el único al que no le eliminó fue a Van der Poel. Es verdad que me quedé un poquito frío, ¿no? Un poquito Sí. como de decepción, un poco de que nos faltó más ese duelo, pero bueno, al final París-Roubaix es lo que tiene. No pudimos disfrutar del todo, o por lo menos yo no pude disfrutar del todo, pero es que es parte de la gracia que tiene esta carrera y es como se explica esta carrera, que al final pues la gana quien la termina y quien la termina con los menores problemas posibles. Al final, yo creo que tenemos. Ahora hablamos de Van der Poel, por supuestísimo, que no se enfade la gente, pero que creo que hay que destacar también la figura de Pogačar, ¿no? Porque, bueno, no dejaba de ser un debutante, no dejaba de ser la primera vez que corría esta carrera en profesionales, ¿verdad? Mm, y a mí, o sea, yo creo que la gente le daba como muchas menos posibilidades de las que ha tenido. Al final es verdad que es un error suyo lo que le elimina de la carrera, pero ha estado muy cerca de poder pelear la carrera de tú a tú hasta el final, ¿no? Y luego ya es ciclismo ficción, pensar en qué habría pasado si no se llega a caer y a ir largo en esa curva, ¿no? Pero yo creo que por cómo lo hemos visto, por cómo asumía responsabilidad en los tramos de pavé más duros, yo que sé, como lo hemos visto, por ejemplo, en Arenberg, ostras, es que decías, míralo, si es que parece que lleva ya 7 París-Roubaix corridas, ¿no? Yo creo que todos sabíamos que al final es un tío que maneja muy bien la bici, que no le iba tampoco esto tan mal, como a lo mejor se vendía, pero, o sea, le hemos visto muy bien, ¿no? Ibai a Tadej en París-Roubaix. Sí, al final es que tiene tanto potencial y tanto motor que en cada carrera que le metes te lo puede disputar tranquilamente. Sí. Y se ha visto que técnicamente también maneja bastante bien y a ver, lo que ha hecho es muy grande, o sea, de no haber probado casi nunca el adoquín a ir y hacer un segundo en la Roubaix, pero es que ya nos tiene tan mal acostumbrados ¿Qué es que eso? va a debutar en la Roubaix y le ponemos expectativas de ganar, o sea, y esta carrera solo la experiencia juega un papel muy importante y él ha corrido sin experiencia, ha hecho segundo y porque ha tenido una caída, porque si no yo creo que llegaría al velódromo con él y habría que ver también. Un debutante, Borja, que joder, casi se habla de, no de fracaso, pero dices, ostras, es que no ha ganado, ¿no? Y es un tío que corre esto por primera vez. Justo, tenemos un poco la sensación un poco como de decepción y es que hemos normalizado la excelencia a la que nos tiene acostumbrado Pogačar y es que es eso, que
que al final es un corredor que está totalmente fuera de su terreno, que está totalmente fuera de su hábitat, que está compitiendo contra gente que debería ser muy superior a él. Y le vimos que no solo hizo muy buena carrera, sino que tomó la responsabilidad en un montón de tramos de pavé. Tomó la iniciativa en muchos momentos. Yo creo que nunca llegó a atacar, pero sí fue el corredor que más tensó la carrera, incluso más que Van der Poel. Y al final, digamos que su participación o sus opciones de victoria se acabaron por un error que ni siquiera es propio de Roubaix, porque al final es una cosa muy parecida a la que le pasó por ejemplo, en Strade Bianche, que es leer mal una curva en la que se fue largo, luego vino la avería de la bicicleta, pero no fue realmente un error propio de un tramo en las piedras donde se le fuera la bici, donde no negociara bien. Y al final es eso, que es que nos acostumbramos a que Pogačar siempre lo tenga que ganar todo y a que lo gane todo, y para mí tiene más mérito o es más, se sale más de lo normal lo que hizo el otro día en Roubaix siendo su debut que el haber ganado 3 Tours de Francia, por ejemplo. Veía ahora hace un momento un registro que es el primer corredor de la historia que consigue hacer podio en las 3 grandes vueltas, en los 5 monumentos, en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Es una locura. Que con eso superaba a Eddy Merckx. Y es como un plan, pues lo que quieras, Tadej, lo que tú quieras. Bueno, de hecho se ha instalado un poco también, yo lo he visto por ahí en algunos grupos, un poco de si es el mejor deportista del momento, no ciclista, sino deportista. Yo, mira, esto no tenía pensado planteároslo, pero seguramente pueda ser el mejor deportista del momento. Ni futbolistas, ni atletas. O sea, se hablaba a lo mejor de compararlo con Duplantis, con gente como Leon Marchand, por el momento en el que está, ¿no? Pero puede ser el deportista del momento, ¿no? Para mí lo es sin duda. Sí. ¿Tú, Ibai, sí, porque creo que Sí. creo que es el que más grande hace a su deporte. Más allá de todos ganan, en algún momento ganan, Pogačar gana mucho, pero para mí es el que más grande hace a su deporte. ¿Qué dices, Ibai? ¿Tú también lo ves o no? Sí, es que además es como con la pasión que lo vive, ¿no? O sea, es que corre para dar espectáculo, muchas veces siendo mucho más conservador también puede ganar tranquilamente, pero es que prefiere jugar de lejos, dar espectáculo. Yo creo que le está dando mucho al ciclismo, está creando mucha afición, y eso es bueno para todos, ¿no? También las empresas se atraen, ven que el foco en el ciclismo está más puesto Sí. y yo creo que sí, es de los más grandes que ha habido, y es que todavía es joven además, hay que ver el camino a donde le lleva y cómo avanza, pero es que las cosas que ha hecho ya para la edad que tiene le ponen el camino de ser el mejor, de los mejores deportistas del mundo fácil. Hemos visto una carrera que ha ido muy lanzada desde el principio, que se ha rodado muy rápido, y que yo creo que ha volado por los aires bastante pronto, ¿no? No es que la Roubaix se decida precisamente en los últimos kilómetros normalmente, sino que esto, como bien sabemos, es una carrera muy de eliminación, pero yo he visto a gente muy pronto como muy loca, ¿no? Por empezar a romper esto y creo que ha sido antes, no sé si fue en Arenberg o antes de Arenberg, cuando ya Pedersen incluso empieza a poner todo muy serio, a cambiar el ritmo, a seleccionar mucho la carrera. No sé si coincidís un poco con la lectura esta de que desde muy pronto la gente tenía muchas ganas de marcha. Yo no sé si condicionada un poco por el duelo que todos esperábamos, pero yo me ha dado la sensación como de que ha sido una Roubaix muy loca en ese sentido. Sí, anticiparse, ¿no? Al final había dos factores. Uno, que había viento de costa durante todo el día y eso al final cuando menos te lo esperas te puede dar un susto innecesario y a gastar unas energías que luego lo vas a acusar. Sí. Y luego también el factor que este Pogačar también crea un respeto ahí, que saben cómo es su manera de correr y es un tío impredecible, no sabes cuándo te va a arrancar, le da igual que queden 130 meta. Y entonces, pues antes de que te pille el toro, pues estás tú, ¿no? Y esas carreras, además, solo la colocación ya es un Ya. gran porcentaje, ¿no? Del resultado que te va a salir. Y entonces todos quieren entrar adelante, todos tienen equipos buenos, todos saben cuál es el punto y eso genera una tensión y una velocidad, pues, de la que vimos. ¿A ti también te ha dado esa sensación, Borja, de que se lanzó todo como muy rápido, muy pronto? Sí, o sea, creo que de hecho lo hablaba contigo el domingo, que es como que desde muy pronto la gente tenía ganas de marcha, Sí. se veía que la gente iba con mucha tensión, iba a cuchillo, se veía que había un ritmo muy por encima del habitual y yo creo que está muy influenciado al final por Pogačar. Hablábamos ahora de si es el mejor
deportista del mundo, sea cual sea la disciplina, y es que Pogačar tiene una gran influencia, no solo en lo que él hace en los aficionados y demás, sino también en sus rivales, porque muchos saben que o se intentan anticipar a sus ideas y a sus movimientos, o no van a conseguir dejarle atrás, ganarle y tal, y luego todo es como una bola de nieve, no es como una cadena. Si está Pogačar, la gente se mueve antes, lo pudimos ver también en Flandes, por ejemplo, con el movimiento de Pipo Gana, es que la gente, donde está Pogačar, siempre hay movimiento, y al final yo creo que Rubén pues, fue un ejemplo más de esa tendencia que llevamos viendo en los últimos años. Yo de todas formas, aunque la Rubés a lo mejor quizás esa carrera en la que más se igualan las fuerzas o más influye la suerte y otros factores que no tienen tanto que ver ni con la táctica que elija el equipo, ni con cómo se ejecuta, ni con cómo vas en ese momento, porque al final vimos, por ejemplo, lo que le pasa a Pedersen, que se elimina por un problema ajeno a él, ¿no? No es que no tuviera fuerzas, pero al final, incluso en esta carrera, que es la más azarosa, si la queremos llamar así, se acaba un poco decidiendo entre los mismos dos que han venido marcando los monumentos este año, ¿no? Entre esa rivalidad que casi hemos forjado este año, ¿no? Y es una nueva muestra de ostras, es que estos dos, o sea, es que Van der Poel, es que Pogačar están a otro nivel por encima del resto y al final son los que más suerte tienen, que por algo será, son los que más fuerza tienen, los que más saben definir. En esta Roubaix, que a lo mejor se podía esperar otra cosa, es que al final han sido los dos, primero y segundo, y son los que se han jugado la carrera, entre ellos dos. Sí, pero yo creo que ya se veía también que venían, que están 2 puntos por encima del resto, ¿no? Y eso al final vienen equipos fuertes también, si te das cuenta en todos los tramos y entran bien colocados. Y luego ya, aparte de ser los más fuertes, la confianza que traen, ¿no? Ellos saben que están 1 punto por encima del resto, son ganadores, no dudan, arrancan y cuando te arranca uno de esos, pues el corte se hace rápido. Y luego también a eso hay que sumarle, pues, de los pocos ciclistas que les podía haber seguido era Pedersen y pinchó en el peor momento. Total. Y luego Philipsen y así también anduvieron bien, estuvieron ahí. Lo que pasa que yo creo que estaban 1 punto por encima estos dos y se vio clarísimamente. Van Aert se le costó más, sí, ya lo vimos. Sí, sí. Sí, pero es el mano a mano al final, Borja, es que otra vez más. Sí, o sea, es que están tan por encima del resto y además están en tan buen momento que les salen las cosas que incluso en una carrera en la que te puede pasar un percance y se pueden igualar las fuerzas, ellos siguen estando un poco por encima. Es como, vale, la carrera nos va a igualar a todos, pero nosotros somos tan superiores que vamos a estar ahí. La duda sería, pues, saber si al final Pedersen hubiera podido aguantar con ellos hasta Roubaix. Yo creo que es factible pensar que sí. Pero es que tampoco es casualidad. Al final que hayamos visto la sucesión de acontecimientos que vimos, que es que estuvieran ellos por delante, que Pedersen fuera el tercero, incluso que Van Aert, que estuvo durante mucho tiempo descolgado y que fue ayudado por su compañero Brennan, que también fuera el cuarto. O sea, es como que nos han ido confirmando un poco todo lo que hemos estado viendo, pues desde San Remo hasta aquí. Sí. Os pregunto por la acción que al fin y al cabo marca la carrera y es esa medio caída de Tadej, ¿no? En esa curva. Él dice que le despistan las motos. Es verdad que no lo pone como única excusa, ¿no? Porque él también se atribuye parte de culpa, ¿no? Pero dice que es verdad que había 2 motos paradas y es verdad también que las motos que van delante de él hacen la curva normal. Yo no sé cómo le puede despistar eso, sobre todo Ibai, que tú has ido ahí con motos delante. Es verdad que seguir las motos normalmente, ¿no? Porque vas un poco a ciegas. Pero claro, ¿hasta qué punto te puede despistar que haya 2 motos aparcadas en esa curva y tú te creas que va a ser recta en vez de que haya una curva de 90 grados, ¿no? Porque le hemos visto que él ha entrado pasado el día que se cayó en Estrade, le hemos visto que se ha vuelto a caer en París-Roubaix, es decir, este año está teniendo percances también. Y al final, esto es un fallo propio. Realmente él pierde la carrera por culpa suya. Eso es así, pero no sé hasta qué punto le influye realmente lo de las motos. Sí, a ver, yo creo que las motos que estaban parados no le despistaron. Yo creo que se despistó más la moto que iba por delante, ¿no? Yo creo que estaba siguiendo su trazada, su velocidad. Pero claro, al final lo que tumba una moto, lo que puedes tumbar tú con la bici es diferente, ¿no? En una moto con las ruedas que lleva en esa curva, esa velocidad no se le va a ir, pero Tadej con las ruedas que lleva, pues sí. Entonces yo creo que estaba siguiendo la trazada y la velocidad de la moto, iba al límite, le quería soltar como sea arriesgando en las curvas porque veía que en las rectas no podía.
y yo creo que entró a la misma velocidad, incluso un poquito más que la moto, pensando que la curva no era tan cerrada y que se abriría un poco más. Sí, Tomó referencia a esa velocidad y llegó pasadísimo a la curva. ya. Luego es verdad, Borja que luego ha dicho que en los últimos 20 o 30 kilómetros que iba aquí con el agua al cuello, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que la caída, para mí lo que le pasa es que él va mirando a la moto y pierde la referencia que lleva en la curva. O sea, es como que mira más allá de lo que tiene cerca y al final le termina sobrepasando la situación. Sí. Yo creo que considera que la curva no es tan cerrada, está más lejos de lo que él realmente está porque ya estaba encima de la curva, le traiciona un poco su velocidad y entonces es como que no termina de tener la percepción exacta de la situación. Y luego yo creo que más que la caída, al final lo que le priva de luchar la carrera y de jugarse con Van der Poel es la avería que tiene ahí después, que primero tarda en coger la bici, se da cuenta de que la cadena está mal, luego creo que es el freno delantero lo que también está mal, tiene que parar, tiene que volver a coger la bici. Al final ahí ya rápidamente se le van entre 30 y 50 segundos, se tiene que pegar el apretón y al final lo reconoce el mismo, que termina explotando. Yo creo que a todos se les hizo un poco larga la carrera porque el propio Van der Poel también lo dijo, que los últimos kilómetros se le hicieron un poco cuesta arriba. Durante mucho tiempo estuvimos pensando, pues igual Pogačar coge Van der Poel, luego vimos que no, luego parecía que iban a ser Pedersen y Van Aert los que le iban a coger a Pogačar, pero incluso a ellos también al final se les termina yendo la diferencia. Yo creo que les pasó a todos mucha factura la carrera, lo que hablábamos antes de que se había ido a fuego desde el principio. Y al final, pues bueno, es que es París-Roubaix. Es que lo que pasó fue puro París-Roubaix, aunque no viéramos el duelo que vimos en Flandes, por ejemplo. Total. Bueno, hemos hablado mucho de Tadej, pero aquí hay uno que tiene 3 París-Roubaix seguidas, que la mayoría están la vida entera soñando con ganar una, y llega aquí un tipo que gana 3 seguidas, 3 consecutivas, que no pasaba desde hace tropecientos años, creo que es del 80. Ostras, ¿en algún momento habéis visto a Van der Poel perdiendo Roubaix? Porque yo de verdad que no le vi en ningún momento inferior a nadie, ni perdiendo Roubaix en ningún momento. O sea, no sé, en ningún escenario se me pasaba, más allá de que tuviera un problema, ¿no? Pero es que creo que se le vio otra vez perfecto durante todo el día y toda la carrera. Sí, tal cual. Es que no mostró ni un signo de debilidad. Se le vio centrado en todo momento, estando donde tenía que estar. De colocación iba perfecto, tenía compañeros de equipo al lado. Es que le fue la carrera, la plantearon y le hicieron de 10. Total. ¿Tú, Borja, tampoco le viste peligrar o sí? No. Le vi una madurez y un autocontrol que yo creo que Van der Poel ha hecho un cambio mental en los últimos, sobre todo, un par de años, porque antes sí era mucho más kamikaze, era mucho más generoso en los esfuerzos, se le iba un poco más la pinza, por decirlo de alguna forma, y al final en muchas ocasiones lo terminaba pecando de esos sobreesfuerzos o incluso de ese exceso de confianza, y ahora está súper centrado. Es que lo hemos visto en San Remo, incluso lo hemos visto en Flandes, aunque se terminó quedando. Él tiene muy claro cuál es su plan, él tiene muy claro lo que tiene que hacer. Además tiene la ventaja de que corre detrás de un corredor como Pogačar, que se va a dejar todo en todos los esfuerzos, y él con mantenerle la rueda, si luego el terreno le favorece como le favorecía en Roubaix, pues es que lo va a tener mucho más sencillo para ganar, y al final está siendo todo pues mucho más matemático. Y luego creo que le jugó a su favor el hecho de ir con Philipsen, ese momento en el que Pogačar se ve obligado a soltar a Philipsen, porque evidentemente tampoco, si llegaban al velódromo, Philipsen le iba a ganar, y entonces Van der Poel solo se tuvo que limitar a decir: te ha soltado Pogačar y yo me voy detrás de él, yo no te puedo quedar a esperar. Entonces le salió perfecto, porque ahí igual hubiera habido un pequeño conflicto en Alpecin, pero es que le salió todo rodado. ¿Hasta qué punto justo ese momento o esos kilómetros en los que han ido 2 contra 1, en el que todavía aguantaba Philipsen, veíais a Pogačar quizás también otra vez un poco nervioso, diciendo: yo aquí tengo que hacer la carrera dura porque si no a estos igual no les suelto seguramente? Pero claro, es que van 2 contra mí y él tenía que atacar. Luego cuando se iba por delante con Van der Poel sabía que no podía dejar tampoco volver a entrar a Philipsen. ¿Esto creéis que fue también un condicionante, un determinante de la carrera, y de que a lo mejor también Tadej tuviera que gastar un poco más o no? Yo creo que Pogačar no se ha puesto nervioso en la vida. Yo creo que además esas situaciones se crece más, se motiva más, porque lo ve todavía más complicado y que la hazaña va a ser mayor y que el tío se viene arriba. Es que no creo que ni se pusiera nervioso. Se tenía claro que cada gramo que tenía lo iba a arrancar y le daba igual que estuvieran 2, 4 o 5 Alpecins ahí. Ya.
Pero no fue determinante, ¿no? Borja, tampoco lo ves ahí que fuera Nah. algo condicionante, ¿no? Yo es que creo, o sea, yo es que al final creo que Pogačar, no sé cómo sería el plan de carrera, o sea, por ejemplo, creo que lo comentó Ibai el lunes pasado, que él le iba a intentar jugar la carrera desde muy lejos y a medida que se iba acercando a la meta, yo creo que tengo la intuición de que Pogačar no veía el momento o el punto, igual que en Flandes sí tenía, digamos, esos 2 o 3 muritos finales donde tenía claro que tenía sus opciones para soltarle. Yo creo que en Rubén no lo tenía claro. No te podía decir, aquí creo que tengo la opción de soltarle. Entonces, claro, al final él era en plan, mientras me quede un gramo de fuerza, lo voy a probar. Ya. Sea donde sea. Y creo que fue ese un poco su plan de carrera. Sí, seguramente. Sí, si te das cuenta, arrancaba en los tramos que tenía aire a favor. También. ¿A ti, Es que, claro, no te va a arrancar con aire de cara. a ti se te Me fue hubiera el... gustado. Sí. Me hubiera gustado ver si hubiera podido tener igual que Philipsen pudo acompañar a Van der Poel, si hubiera tenido la ayuda de Vermes ahí, digamos, en un mano a mano, de 2 contra 2 o de 2 contra 1, ¿cómo lo hubieran gestionado? Si hubiera sido más fácil, si hubieran obligado a Van der Poel a hacer algo más. Ya. Pero bueno, claro, nunca lo Pero sabremos. ahí ya sí que lo veo un poco más difícil porque yo creo que Vermeers llegó ya con el gancho, ¿no? Y que si hubieran tenido que hacer algo más o jugar algo más agresivos en equipo, yo creo que ahí le hubiera faltado a Vermeers algo para realmente tener un papel importante, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Ciclismo ficción. A ti va ahí el caballo de Pedersen, se te fue de la forma más perra, ¿eh? Muy a lo Rubé. ¿Cómo? El caballo tuyo, el de Pedersen, que se te fue de la Joder. forma más perra. Era el único que le podía ganar. Ya te digo yo, con el sprint que tiene ahí. A Pedersen yo creo que no le soltaba a Van der Poel, ¿eh? Viendo cómo se le vio, Es verdad, no sé yo si que le iba soltaría. muy bien. Yo creo que le estamos Sí. viendo a Pedersen a un nivel, no sé si al Y mayor... Pedersen es... ¿Sí? Y ese es además de los que se crece. Ese se ve en cabeza de carrera con Van der Poel y se transforman. Sí. Yo creo que está en un momento de confianza tan bueno de lo que viene haciendo Sí. que yo creo que en realidad a todos nos dio mucha rabia verle así, ¿eh? Porque yo estoy contigo que seguramente le hubiera costado mucho soltarle. Y en el velódromo, el favorito para mí, si hubieran llegado 2 o 3, seguramente era él. Entonces, Sí. esta Rubé tenía muy pinta de Pedersen realmente, pero... Sí. Esto es Rubé, claro, esto es lo que hay. ¿Tú, Borja, le dabas también opciones a Pedersen según le veías o no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo sí te digo la verdad, aunque creo que Van der Poel tenía la carrera muy controlada, creo que hubiera tenido un problema si no es por la avería, porque igual que a Pogačar creo que sí que tenía más confianza de ganarle, yo creo que con Pedersen, si no consigues, o sea, hubiera tenido que jugar más a la ofensiva para no llegar al velódromo con él, porque probablemente en el sprint lo hubiera perdido. Y ahora que decías de Pedersen, le estamos viendo a un nivel muy alto y me da un poco de pena la falta de resultados que está teniendo, evidentemente porque se juegan las cosas contra quien se las juega, pero al final este año va a cumplir 30 años, parece que su madurez y su mejor punto de forma le está viniendo, digamos, un poquito tarde, porque está ahora incluso mucho mejor que cuando fue campeón del mundo y me da un poco de pena, me recuerda un poco al caso de Van Aert, de que al final probablemente le vayan a faltar resultados para todo lo buen ciclista que nos está demostrando que es, porque es que está compitiendo, pues antes hablábamos de si Pogačar podía ser el mejor de la historia o tal, pero es que igual de Van der Poel también tenemos que hablar de si es el mejor clasicómano de la historia o uno de los mejores clasicómanos de la historia. Y claro, Pedersen al final está compitiendo contra ellos y probablemente le vayan a faltar historial y palmarés que acrediten todo lo que es como ciclista. Justo te iba a hacer la comparación de Pedersen y Van Aert, que es también Pedersen da la sensación de que en realidad es como un poco pupas también, ¿no? Que muchas veces le pasa algo cuando parece que tiene carreras ahí y al final siempre le falta un poquito. Pero bueno, mira, y hablando del otro, hablando de Van Aert precisamente, es verdad que le hemos visto otra vez muy a la contra, ¿no? En Arenberg sufrió bastante, luego ya tuvo que ir remontando por detrás y creo que nunca le hemos visto en ningún momento de la carrera al nivel de los mejores o que pensáramos que iba a aguantar, pero otra vez que bueno, pues ha estado ahí, no se ha llegado a subir al podio, pero de milagro. Y ¿cómo interpretáis esto un poco? En la línea positiva o el vaso medio lleno de que sigue mejorando y le seguimos viendo ahí, o el vaso medio vacío de que le faltan todavía un par de pasos para estar con los mejores, porque yo leí por ahí unas declaraciones de algunos de sus jefes
que parece que empiezan a estar un poco cansados y tampoco creo que lo de ayer sea para echarle mucho en cara a él, la verdad. No sé cómo lo veis, si medio vacío, medio lleno esto. A ver, yo lo veo medio lleno, o sea, yo creo que estuvo en su sitio. No, viendo el nivel que estaba, o sea, no se le podía exigir estando de donde viene, no se le podía exigir estar con Pogačar y Van der Poel cuando ya habían demostrado que están 2 o 3 escalones por encima. Y estaba después de ellos. Entonces yo creo que estuvo en su sitio, una carrera difícil, una situación difícil tanto física como mental de donde viene y ostras, a un corredor así saber que aceptar que esos 2 corredores están 2 puntos por encima de él, quedarse de ellos y aún así seguir concentrado y luchado en un segundo o tercer grupo que él no está acostumbrado a estar Ya. así con un compañero de equipo como iba, pues es de aplaudir, yo creo. Yo creo que se ve ahí lo profesional que es, el respeto que le tiene a la afición y al equipo mismo. Y yo creo que tiene que ser duro para él, pero aún así sabe y acepta cuál es su sitio y lo hace lo mejor que puede ahí. Yo creo que en su progresión va lenta, pero yo creo que va de una forma adecuada. ¿Tú lo ves medio lleno o medio vacío, Borja? Yo estoy de acuerdo con Ibai, lo veo medio lleno, sobre todo porque en estas 2 últimas carreras hemos visto las 2 versiones de Van Aert. La mejor versión de Van Aert de este año, que fue Flandes, que fue pelear con los mejores casi hasta el final y que le llegó para ser cuarto. Y en esta Roubaix hemos visto una versión diferente, que es una versión lejos de Pedersen, lejos de Pogačar, lejos de Van der Poel, y aún así le ha llegado para lo mismo, para ser cuarto. Entonces es como, haciéndolo mejor y entre comillas lo peor, él ha demostrado que puede estar ahí. Y al final, si cogemos si nosotros nos preguntan antes del inicio de Paris-Roubaix, ¿cuál crees que va a ser el mejor puesto que pueda hacer Van Aert? Probablemente todos hubiéramos dicho que cuarto detrás de los otros 3. Entonces, digamos que él cumplió un poco con las expectativas que más o menos todos teníamos si consideramos a un buen Van Aert. Y sobre todo es lo que decía Ibai, que al final, una vez tú ya te has visto fuera de la pelea por la carrera, incluso casi hasta del podio, el no rendirte, el seguir peleando, el seguir tirando en una carrera donde incluso puedes tener un disgusto, te muestra una profesionalidad y que Van der Poel de verdad, o sea, perdón, y que Van Aert de verdad lo está intentando. Que probablemente no vaya a tener los resultados que él le gustaría, pero que lo está intentando. Y creo que eso también denota un cambio de mentalidad, pues que ya pudimos ver en A Través de Flandes y que vimos también en Flandes. Creo que va confirmando pasos para ser un ciclista, pues, ¿no?, que nos va a dejar cositas. Una más sobre Van der Poel. 8 monumentos, con 3 Roubaix ya, con 3 Flandes, con 2 San Remo. ¿Hasta dónde puede llegar este tío? En el sentido de... Creo que a nivel de monumentos seguramente estos sean los que pueda ganar porque Lieja, Lombardía, creo que son bastante más complicados para él por sus características, ¿no? Que no es tan todoterreno. Pero ¿hasta dónde puede llegar este tío? Porque todavía tiene mucha carrera por delante, todavía tiene, no margen de mejora, pero sí margen en cuanto a años para seguir haciendo cosas grandes. Sabiendo que es alguien que se desvive tanto por esto, que pues eso, que a lo mejor ir al Tour de Francia a él le da un poco más igual, ¿no? Que muchas veces va porque el equipo le tiene que llevar y tiene que hacer un poco acto de presencia, pero... él que es tan especialista, que se desvive tanto por esto, que le gusta tanto esta parte del año... ¿Hasta dónde le veis llegando? Porque este año se ha sumado otros 2 y teniendo a quien tenía además enfrente, que es que los está sumando en una época muy complicada y donde tienes a rivales de una altura brutal, pero aún así sigue sumando y sigue siendo el mejor ahí. Ostras, yo no sé hasta dónde le veis llegando. Ahí entra un poco ya el proceso mental, ¿no? Porque al final considero que con los medios y investigaciones que hay hoy en día, lo físico te aguanta. O sea, es que se hace tan al milímetro y se sabe tanto que si lo haces medianamente bien, que Van der Poel sea que es un auténtico profesional, el físico te aguanta. Porque la temporada está muy bien estructurado y está todo bien planificado. No es como antes, igual que le exiges tanto al cuerpo y luego no le das lo que necesita y lo pagas. Pero luego ya entra un poco lo mental, ¿no? Al final, cuando ganas tantos monumentos, la motivación baja, ¿no? Porque ya has ganado esas carreras, o sea, ya no te llena tanto. No es lo mismo como ha ido Pogačar a una Roubaix que no lo ha ganado, que quiere ganar sí o sí, quiere saborearlo, o un Van der Poel que ha ganado 2 veces y, bueno, ya te da un poco más... no vas al detalle, ¿no? Pero en el otro lado, él tiene la historia de ser el mejor de la historia en sí, Flanders, pero en Roubaix.
Sí, pero ahí voy, ahí te quiero llegar, es cuando tiene que buscar motivaciones nuevas, ¿no? Pues igual una motivación puede ser ganar X Rubés, pero eso no lo va a tener en todos los monumentos, ¿no? Entonces yo creo que esta gente es la motivación y por ejemplo se habla mucho de Pogacar también, porque corre tantas carreras diferentes y nuevas, porque le motiva, porque es que al final ganar la misma carrera 7 veces igual ya no le motiva tanto. Pero ir a una Roubaix y salir de su zona de confort, pues igual sí le motiva. O hacer el récord del Tour, pues igual le puede motivar. Entonces, Ya. con estos corredores es importante trabajar eso y que estén al 100%, ¿no? Tú, Borja, ¿dónde le ves llegando? ¿Qué crees que puede llegar a ganar? O sea, yo creo que no tiene opciones de ganar los 5 monumentos, creo que no tiene opción de ganar ni Lombardía ni Lieja, sobre todo ya no solo por sus características, su falta de nivel en esas carreras, sino también porque tiene competidores que creo que son mucho más propicios a ganar este tipo de pruebas, el propio Pogacar, corredores como Roglic, corredores como Renko, que todavía es mucho más joven. Entonces yo creo que la motivación, como decía Ibai, de Van Der Poel es la que muchas veces destacamos de Pogacar, que no es competir contra sus rivales, sino competir contra la historia. Entonces yo creo que Van Der Poel sí que va a tener la ambición de ser el mejor clasicómano de la historia, de ser el corredor que más Tour de Flandes tenga. Este año lo ha tenido a tiro, lo volverá a tener en el futuro. Ahora también el ser el corredor que más París-Roubaix tenga, que su nombre quede por encima de la historia pues, de corredores como Cancellara, como Bonem, como Rick Van Looy. Y yo creo que tanto Pogacar como Van Der Poel tienen que tener el reto de ser los corredores que más monumentos hayan ganado en la historia por detrás de Eddy Merckx, que si no me equivoco creo que es Roger de Vlaming el segundo, entonces que están a 3, 4 de superarle, entonces yo creo que tienen a tiro de verdad la posibilidad de conseguir esos monumentos que les faltan y yo creo que lo puede conseguir. Una más para acabar todo esto. En clave española, pues bueno, sabemos que Rubén no es el terreno más propicio de los ciclistas españoles precisamente. Creo que el mejor fue Camprubí, que terminó el 80 y pico, si no me equivoco. El 88 es exacto. Pero claro, es que tú vas a Movistar y ves que no ha terminado ninguno. Que de todos los que salieron no ha acabado ninguno. Por supuesto hay 1000 caídas, hay 1000 pinchazos, hay 1000 circunstancias en Roubaix. Y es más fácil casi no terminar muchas veces que acabar. Pero, joder, muchas veces para un equipo World Tour, ¿no? Y de la talla de Movistar, acabar esta prueba con los 8 sin llegar al velódromo es un poco palo, ¿no? Yo entiendo que hubo muchas caídas al principio, que Cortina estaba enfermo, ¿no? Le vimos un poquito y luego al final se bajó de la bicicleta, pero también da la impresión de que esto es muy mejorable porque tú analizas al final la temporada de clásicas de Movistar y casi es un rosco prácticamente. Quitas lo de Cortina en Flandes y es que es un rosco salvando eso, ¿no? Entonces igual a esto hay que darle una vuelta también, ¿no? Sí, a ver, es duro para un equipo que no te acabe ni uno. O sea, tanto por los patrocinadores, por la imagen que das y todo lo que conlleva. Al final, pues bueno, Movistar se ha enfocado a otro tipo de carreras, otro tipo de calendario se ve solo en la plantilla, en la alineación que tiene, ¿no? Que apuestan por otro tipo de carreras, Sí, sí. pero eso no quita que al final eres un equipo World Tour y tienes que dar una imagen y una referencia y en esas carreras, pues, pese a que se les unieran caídas o enfermedades o lo que quieras, pero que no te acabe ni uno es duro. Mm. Y es eso, ¿no? Que también, fíjate, habla Ibai un poco de que, por supuesto, el equipo siempre está enfocado a otras cosas, ¿no? Pero también Movistar ha sabido reinventarse un poco en estos últimos años, Borja, y cambiar un poco el discurso con otro tipo de corredores diferentes. Pero es que aquí no ha habido manera. Sí, pero al final, bueno, pues en los últimos años Movistar ha perdido corredores como Lazcano o como Aramburu, que podrían ser corredores que lo hicieran bien en este tipo de pruebas. Tampoco tenía en la alineación a gente, pues no sé, se me ocurre como Iván Romeo, como Javi Romo. Entonces, pues bueno, al final vas sumando factores y yo hasta veo normal lo que le pasó a Movistar. Creo que tenía gente, pues como Malio Moro o como Nosgar, o evidentemente Cortina, que podían haber dado un poquito más, pero yo os lanzo una pregunta. ¿Qué os sorprende más? ¿Este Movistar o el noveno puesto de Cortina en Flandes? Porque es que, dado lo que nos ha acostumbrado Movistar en los últimos años, es que a mí tampoco me sorprende tanto. Evidentemente, no sé si es una deshonra
o por lo menos es duro, ¿no? Que ningún corredor consiguiera Sí, llegar a Roubaix, muy duro. pero es que hubieran hecho el 90 o el 75 o el 50 o el 150, es que no me hubiera sorprendido. Entonces, pues bueno, es que Movistar estas carreras va de comparsa y ya nos lo ha demostrado. Y es que no sé si no es que no se las tomen en serio o tal, pero no está claro que no hay una motivación clara en el equipo por prepararlas ni por dejarse ver, aunque sea metiendo a alguien en una escapada temprana. Es que no. Ya Sí, está, no, no. es una etapa, una fase del calendario que tiene que pasar rápido y ya está. Y vayámonos a las Ardenas pronto, porque esto no. También es verdad que el año pasado, pues claro, tenías a Lazcano como estaba, ¿no? Y tenías muchísima más presencia y fue la sorpresa. Y no es que nos mal acostumbráramos, ¿no? Pero oye, ostras, el año pasado hiciste una temporada muy decente en este tramo, ¿no? Y claro, pones en la balanza una y otra y ves un vacío está pues muy gordo. Eso es así. Por mucho que el Lazcano este año en Red Bull, el primer día que le hayamos visto precisamente haya sido en Roubaix, porque no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero al final es complicado. Donde sí que, mira, ya para acabar, donde sí que les hemos visto más y sí que han tenido un podio ha sido en Itzulia. Y yo os quiero preguntar, y sobre todo también Ibai, tú que has estado ahí, el asunto este que se ha hecho tan viral de cuando... Es que Enric tiene hasta la mala suerte de que le cazan las cámaras en el peor momento, con cosas que se han hecho de toda la vida, de me deja ganar, negociamos, para ti la general, para mí la etapa, cosas que se han hecho siempre, cosas que, ostras, que son normales dentro del ciclismo, y tiene la mala suerte de que le pillan las cámaras y claro, le han caído palos por todos los lados, pero a mí me parecen unos palos totalmente fuera de lugar. Incluso ya no hablo de gente que no vea ciclismo, sino hasta de gente que ve ciclismo, que lo ve como una especie de deshonra y... No sé, creo que demasiado Sí, exagerado, ¿no? pero eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa que es que a Enric haga A o haga B o haga C, le van a Claro. dar. O sea, a Enric la gente le tiene muy cruzado, le tiene muy enfilado. Y a ver, por probarlo no perdía nada, pero sí que es Ya. verdad que yendo como iba la carrera no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Que le preguntara a ver si le iba a dejar, porque es que estaba clarísimo que le iba a decir que no. Al final Almeida tenía una posición cómoda, no tenía ni un peligro de nada de atrás, porque es que aparte a los de atrás les sacaba tiempo en la general. Si me dices que Almeida va segundo y el líder está quedado y andan ahí, pues Sí. esa negociación pues podría tener un final positivo para Enrique, pero es que de la otra manera no tenía lógica ninguna y Almeida no le puede regalar una etapa así como así porque el equipo también luego le va a pedir cuentas. Ya, Entonces, ya. fue curioso, pero yo creo que la reacción de la gente fue excesivo, ¿no? Al final le exigimos a Enrique arranque, lo ataca bueno, lo intenta, pero luego ya comete un acto igual que a la gente no le gusta tanto y ¡bum! Va encima. O sea, no valora lo que hace, porque dio un espectáculo bueno, dio un espectáculo bonito, fue valiente, ofensivo. Lo que pasa que a la mínima que hace algo que resalte, pues todo el mundo Claro. va a full contra él. Pero es verdad que yo creo que cometió un par de errores ahí, Enrique. Tuvo muchas dudas de... O sea, no se lanzaba a tirar, seguía obsesionado un poco con la etapa y porque le salió bien, pero podía haber perdido el segundo puesto tranquilamente. ¿Eh? Ya. Porque las dudas que en los parones, cuando le exigía a Gilly, o sea, eso no tenía sentido tampoco. Un corredor que viene todo el día en fuga, no le puedes exigir que tires, que no te va a tirar. Ya. Entonces yo creo que ahí y luego se ve en los vídeos que han subido que Chente le insistía que siguiera a tope a esta meta, pero yo creo que tiene tanta ansiedad de ganar después de 2 años sin ganar que quiere Bueno, romper eso e intentarlo. Pero bueno, Cataluña tercero y País Vasco segundo. pero que también Hay que Ibai, hacerlo. o sea, aunque no tenga mucho sentido, digamos, la pregunta o la negociación, porque no te va a dejar, pero bueno, que se puede hacer, o sea, que no es ninguna locura y Sí, 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 sí. sabiendo que él no Que se ha hecho tiene, siempre. claro, y Que sabiendo se ha que hecho él, siempre y que, empezando de los directores. O sea, los directores claro, se juntan entre coches, negocian ellos y les dicen a los corredores, y que se ha habido siempre, pero es que ha tenido el pobre tanta mala suerte que le grabaron justo y se exacto. escucha perfectamente, Es pues eso, que ha tenido la mala suerte. Y sabiendo Borja además que, bueno, pues que él al sprint pues sabe que no va a tener oportunidad, porque es que él no es su fuerte, no es un rematador y sabía que no lo iba a soltar, entonces pues bueno, había que probar, ¿no? No, claro, él evaluó posibilidades y vio que preguntar a Almeida era lo más cercano y lo más fácil que tenía para intentar ganar. Evidentemente es una cosa que ha pasado siempre y yo creo que juega un poco la mala suerte, juega un poco que Enric no está acostumbrado a verse en esas,
porque eso también, cuando tú estás en esas situaciones muchas veces tienes esa picardía y tienes esa intuición para saber mejor gestionar ese tipo de momentos. Enric sabe que no es un ciclista ganador y eso lo lleva en su mochila. Pero yo por una vez voy a romper una lanza en favor de Enric porque creo que hizo una etapa muy buena, una etapa que personalmente no me esperaba. Al final él estaba octavo en la general y estaba muy lejos. Y creo que jugó muy bien sus bazas y además creo que se le vio en muy buena forma, sobre todo en la parte final cuando consiguen soltar a Gil y ya del Toro. Creo que tensó a Almeida bastante, pero evidentemente, como decía Ibai, ya no es solo que a Almeida desde su coche le vayan a exigir la victoria, es que Almeida a sí mismo se va a exigir la victoria por lo que hemos hablado muchas veces de UAE, porque al final todos tienen que ganar, porque luego al Tour van 8, luego va a la Vuelta van 8 y luego cuando no es Pogačar todos tienen sus oportunidades y obviamente estaba obligado a ganar y a no dejarle la victoria a Enrique. Entonces, pues bueno, yo creo que si no hubiera sido Enrique, igual hubiera quedado en algo más como anécdota, pero es verdad que a Enrique Seguro. le damos palos. Yo considero que le damos palos con razón en muchas ocasiones, pero Sí. esta vez creo que jugó sus bazas tan bien en la etapa y al final jugó con una ambición que casi nunca se le ve, que oye, pues bueno, sin más. No, bien, y además porque él Y tenía que muy buen jugar. resultado al Claro, final. claro, él tenía que jugar valiente y al ataque porque el primer día en la crono perdió, yo creo que bastante más de lo que esperábamos Ahí, todos. Y mira ahí es cómo ha donde hay que acabado. hacerse preguntas. Yo creo que Claro. lo que hay que preguntarse es cómo en una crono que no recuerdo si eran 12 o 15, 16 kilómetros te meten más de un minuto. Ahí es donde tenemos que hacernos preguntas. Y Sí. no tanto en si el otro día hace un poco, entre comillas, el ridículo o el primo de preguntar a Almeida, ¿me dejas ganar? No te dejo ganar. Que un Mm. minuto y medio casi va ahí en 15 kilómetros. Eso es una salvajada, ¿eh? Es que es mucho, Es Para un mucho. corredor como Enrique es mucho. Que lo pierda yo, pues bueno, dices, ni me va ni me viene. Y que no te Tengo lo mete 50 kilos Pogachar. y eso que hay. No te lo mete Pogachar o no te lo mete Renko, Eso ¿eh? es, eso es, eso es. No, no, es preocupante para un tío que quiere disputar una grande vuelta. Es que no, 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 no cabe en la cabeza de nadie. Bueno, Y además que lo han trabajado, que han ido al túnel del viento, que supuestamente ha habido avances, tal, y a ver, que todos pueden tener un día malo, pero es que hoy en día ya con todos los avances y tecnologías y todo que es difícil hasta tener un día malo. Y no sé, es que eso es un palo, psicológico para él también, porque en una Sí. grande vuelta a ver con qué confianza vas. Yo me pregunto dónde estará el Enric de aquella mítica crono en el Tour cuando estaba todavía en The Quick Step. Koenig. ¿Dónde está? Porque es que hizo una crono abismal y todos dijimos, cuidado, que tenemos aquí al nuevo contador y es que no hemos vuelto a ver a ese Enric nunca, nunca nos ha dado No, muestras no. de ese potencial, que evidentemente no le vamos a pedir que compita cronos, pero bueno, el salvar el expediente para luego en la montaña poder jugar sus bazas. Bueno, pues nada, ahí yo creo que luego la anécdota que se ha vuelto, se ha sacado un poco de quicio, pero bueno, que yo creo que es más por la figura y por el odio que muchos tienen por ahí en redes, ¿verdad? Que al final se saca un poco de quicio. Pues nada, creo que ya lo hemos despachado casi todo, ¿no? Nos hemos quedado sin Pedersen ganando Roubaix, pero lo que hay, ¿no, Ibai? Lo que hay. Es que lo condené yo, fue culpa mía, y mira que os dije, ¿eh? Lo dijo además, como dijiste, ya lo gafado, ¿no? Tengo, tengo que disculparme públicamente, tú. Hay que decir, aquí apostamos por el Lidl Trek y les jodimos bien. Buah, le tengo que decir a Juanpe, tú mándale un WhatsApp, no lo va a entender, pero tú dile que lo siento, tío. Ni me conoce, pero da igual, tú mándale. Culpa nuestra. Bueno, pues nada, amigos, que muchas gracias por otra tarde maravillosa hablando de Una ciclismo. Sí. pregunta para cerrar de sí o no. Pogačar, París-Roubaix 2026, ¿sí o no? ¿Va o no va? Ganar o ir. Va, ir. Si le dejan, sí. Vamos, después de lo de Él este año. manda. Pues Es un gallo, tú. Va fijo. yo creo que sí. Y además. Va a depender del tour mucho. Bueno, si este año. Del tour de este año. Si lo gana, ¿tú crees que no? Si lo gana, va. ¿Tú crees que sí? Que no se reserva Pero si para el quinto. el Vingegaard así le saca ahí las cosquillas, no va. Bueno, pues nada. Veremos. Pero Si ya, pero mira, es por el peligro de las caídas, pero ¿qué le ha supuesto este Rubén? Si el tío el miércoles estará entrenando duro ya otra vez. Sí, no, Ya, de fatiga nada, era el peligro, pero es que el peligro ya vimos en la Strade también, ¿qué peligro tiene? En cualquier lado. Claro, es que yo es lo que digo, que igual cuando el año que viene hagan planificación le dicen, mira, tú te caíste aquí,
y te caíste ahí. Nah, Es verdad, nah, es qué verdad va, que no qué te va. pasó nada, pero te caíste aquí y aquí. Entonces, ya, pero entonces a Vingegaard que no va a volver a la Itzulia en la vida, que Ya, casi ya, se bueno, queda ahí, pero es que que puede sabes pasar que, en... Y sabes se ha que, caído, se ha caído por... No se ha caído por no saber andar en el no, adoquín. no, O no, sea, se ha claro. caído porque iba ciego. Sí, pero bueno, Eso cambia que mucho le pueden también. decir, esto es un síntoma de que ahí en cualquier momento, por muy bien que manejes la bici, por muy bien que vayas, te vas abajo, ¿sabes? Y a lo mejor Bah, el no otro día creo, no, porque es pero... que en el Tour también, en cada etapa llana, ¿qué hay ahí? Sí, no, no, bueno, Es que está claro es peor. que hay que ir a los sitios igualmente. No, no te vas a pasar entrenando Mm. todo el día en el rodillo, porque si es por eso, pues no salimos de casa, ¿no? Y ya está. Ahí Que... manda él, tú. Bueno, pues lo dicho que nada, pues cerramos la Rubé, la Itzulia y todo lo que hemos comentado. Ibai, ¿quieres gafar a alguien para la semana que No, viene no, para Amstel o no? déjales a los pobres que Pues, llega Foy alguno. pues ya está, entonces. Un abrazo, ¿Pogachar Ibai. corre? Pogachar no corre, ¿no? Pogachar va a estar en esta rondita también que tenemos ahora por delante, sí, sí. ¿En las A tres? Pogacar le tenemos en Amstel, en Flecha y en Lieja luego. Entonces, ¿para qué me preguntas tú? A ver, por si quieres gafarle también a él públicamente. A ese ni yo le gafo, tú. Bueno, pues a ver qué hace la semana que viene. Ibai, un abrazo. Venga, cuidaros. Borja, tú no gafas a nadie tampoco, ¿no? No, estamos calladitos. Venga, un abrazo, Borja. Chao, chao, chao.